Bueno, pues tenemos este tercer tema del curso de teología. Vamos a hablar sobre el desarrollo de la revelación. Estamos pues en la primera parte, en donde estamos hablando de la teología dogmática y como comentamos ya desde la introducción del curso, la perspectiva que estamos usando en esta ocasión es más del hombre que responde a esa acción, a esa palabra de Dios que se va manifestando a lo largo de la historia. Y bueno, la pregunta del día de hoy a respondernos sería esta. ¿Dios nos habla solo por lo que nos dice la iglesia o tiene otras formas de comunicarse con nosotros? Y pues incluso podríamos profundizar en otros temas. O sea, Dios solo ha hablado en lo que está dicho por la iglesia u otras cosas que ha dicho, pues también son su palabra o no, o cómo es ese tema. Pues abro brevemente a comentarios respecto a esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la cabeza? Si quieren pueden hacer la mano o tal cual directamente participar. Pues, Anímense. Fermi, buenas noches. Adelante, Alfredo. Qué gusto. El gustazo es mío. Pues mira, me queda a mí súper claro por experiencia propia que no solamente nos habla con la palabra de Dios, sino también en el día a día. Claro, por supuesto. No, totalmente de acuerdo. Aquí, sí, qué bueno que dice esto, Alfredo. Por supuesto que hay que distinguir lo que es la revelación, que es para todos los hombres y que tiene pues unas características que hemos ido viendo y que iremos comentando. Y otra es pues, lo que me pide a mí en concreto, que me habla a través de la oración, a través de otras personas que me van como ayudando a orientarme, o a través de la vida misma, los acontecimientos que tenemos, pues por ahí se va manifestando Dios. Pero la revelación como tal, que se da a todos los hombres, tiene unas características y efectivamente la iglesia, que es Dios, que es Cristo, que es la familia de Dios, es la encargada como maestra en su magisterio de guardar por una parte ese depósito de la revelación, esa palabra de Dios que nos ha sido dada, la iglesia lo guarda y lo transmite. Se va manifestando esa revelación que no cambia, ese depósito no cambia, es único, se va manifestando en distintas etapas y se va haciendo cada vez más explícito para los hombres de todos los tiempos y de cada época. Muy bien, perfecto, pues si les parece, vamos a avanzar. Pues la historia de la salvación se da desde la creación, ¿no? Pues Dios crea, ¿no? Así empieza el Génesis. Dios crea, Yahvé crea todas las cosas sacándolas de la nada. Pero ya la historia, digamos, propiamente dirigida a los creyentes es desde Abraham hasta Jesucristo. Abraham, pues así se nos presenta como el padre de la fe, ¿no? Nuestro padre en la fe. Abraham, pues Dios le habla, vivía en Ur de Caldea, en la actual Irán, ¿no? Persia, lo que es ahora Irán. Pues ahí estaba Abraham y Dios le habla, sal de tu tierra, vete, y Abraham cree en Dios, se va y le empieza pues a dar su promesa, ¿no? Te daré una tierra que emana leche y miel, te haré padre de una gran nación, más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Le va hablando, se empieza a manifestar con palabras, acontecimientos, y la plenitud de esta revelación, de esta palabra de Dios a nosotros, pues en Jesucristo, que ya no es solamente Dios que habla
pues por medio de otras personas, sobre todo los profetas, veíamos la sesión pasada, sino que Él mismo se hace hombre, Él mismo se encarna, ¿no? La misma palabra, Jesucristo, que es la imagen perfecta del Padre, como también veíamos la vez pasada, el Padre engendra al Hijo por la vía del conocimiento desde toda la eternidad, ¿no? La imagen que tiene el Padre de sí mismo es tan perfecta, que es la persona del Hijo, es el Verbo, ¿no? Y el amor que hay entre el Padre y el Hijo es la persona del Espíritu Santo. Y es lógico que la imagen de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Es la que sea el que se haya encarnado, porque justamente con el pecado lo que queda desconfigurado es esa imagen de Dios, pues queda como desconfigurada, y el que es imagen perfecta es el que viene a restaurar esa imagen y pues nos ha elevado a pues, algo fantástico, algo enorme, simplemente el mismo hecho de que el mismo Dios se haya hecho hombre, se haya encarnado y nos haya redimido, pues ya es algo que sobrepasa pues cualquier perspectiva que podríamos haber tenido. Es lo que decíamos, ¿no? La revelación comienza con la misma creación del hombre, ¿no? Dios se manifiesta ya a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres. Hay un documental muy bueno sobre justamente sobre la evolución y hay también estudios interesantísimos de National Geographic y otras empresas que hablan, uno se llama el Adán cromosómico, perdón, y la Eva mitocondrial, que es un estudio de cómo, pues a través de los cromosomas o de las mitocondrias, en el caso de las mujeres, pues se llega a la conclusión de que efectivamente venimos de una misma pareja, de una pareja. Eh, ¿Cómo se dio esta creación del hombre? Pues ha habido una evolución, pero lo que es de fe, lo que es doctrina revelada, es que en algún momento a estos, digamos, seres, vamos a llamarle, Dios les infunde un alma humana, ¿no? Y empiezan a ser humanos como lo somos nosotros, ¿no? Y ahí comienza, pues, la creación del hombre. ¿Qué pasó antes? Pues, nos viene narrado en la Biblia de una forma muy, pues, muy fácil de entender, ¿no? Pero le corresponde a la ciencia, pues, saber qué es exactamente lo que pasó. Lo mismo, respecto a la creación. Lo que es verdad de fe es que Dios crea todas las cosas sacándolas de la nada. Y es lo que nos quiere manifestar pues, el Génesis al hablar de la creación, y lo mismo con las dos narraciones que hay de la creación del hombre que se encuentran pues, en el capítulo 3 del Génesis. Bueno, pues ahí empieza la revelación. Eh, Dios ya a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les prometió que el pecado sería vencido por la descendencia de la mujer, ¿no? Y eso viene pues, narrado en Génesis 3:15, viene esa promesa de la redención. Eso que aparentemente pues era insalvable por el mismo hombre, después de apartarse de Dios, Dios ahí nos abre, nos llena de esperanza, prometiéndonos que esto será sanado, resarcido. Después de ese primer pecado, el mundo experimenta pues desorden, injusticia. Vemos, pues se nos narra la escena de Caín y Abel, ¿no? Abel pues ofrecía los sacrificios, los dones a Dios, lo mejor que tenía. Caín pues no tanto y pues empieza a haber odio de parte de Caín hacia Abel y termina matándolo. Y eso pues nos habla de la falta de unión que ocasiona el pecado. Y eso lo vemos no solamente en el Génesis, lo vemos a lo largo de la historia de la salvación y lo vemos en la actualidad como pues, las personas santas o que luchan pues, por corresponder al amor de Dios, son personas que unen, ¿no? Que integran, que suman en la familia, en la comunidad, en la iglesia, por supuesto, y personas que pues, viven en pecado, ¿no? Pues van
aislándose ellas mismas, ¿no? O pues ocasionan abiertamente una desunión o una injusticia enorme. Entonces, pues ahí podemos palpar las consecuencias que hay del pecado y a la vez también las consecuencias de la santidad. Con la historia de Noé, Dios da a la criatura humana una segunda posibilidad de vivir en amistad con Él. Y aquí podemos empezar a hablar de un tema muy importante en la historia de salvación, que es la alianza. Podemos decir que Dios con Adán y Eva hace una primera alianza, ¿no? Una primera promesa, ¿no? Habrá un redentor. Con Noé, después de que empieza a haber este rompimiento tremendo, ¿no? De la unidad de los seres humanos, distanciamiento, maldad, injusticias, con Noé viene una nueva alianza, viene un castigo, por supuesto, pues, que es el diluvio, y como ya también comentábamos, es interesante ver cómo en otras culturas, otras religiones también se habla de este cataclismo, ¿no? De este diluvio, de esta inundación que hubo en la humanidad. Pues es el castigo que viene, pero con Noé, Dios hace una nueva alianza, ¿no? Promete que no volverá a castigar al ser humano, ¿no? Con un castigo de esta naturaleza, del diluvio, pero a la vez, pues esas alianzas que va dando es un compromiso del ser humano, reconocer a Dios como creador, como Dios, ¿no? Y de comportarse de acuerdo, pues a la ley que nos ha dado. Y tiene este punto de partida o de inflexión o relevante en la No, historia, sí. en donde eh, pues el Señor Dios le habla a Abraham y Abraham lo reconoce como Dios único. No significa que antes no nos hubiera hablado, claro, Adán, otros patriarcas, también Dios se comunicaba con ellos, pero con Abraham empieza pues una nueva historia, ¿no? Y un reconocimiento de Dios como Dios único, un solo Dios verdadero. Así lo reconoce Abraham, así lo cree Abraham, en medio de una cultura que se había vuelto politeísta, ¿no? Como era la cultura caldea, ¿no? Y de Egipto y otras más, pues se creían pues, en muchas divinidades, ¿no? La realidad de un solo Dios verdadero se había olvidado, se había perdido, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desunión, del odio, de muchos factores. Y pues Abraham cree, Abraham lo reconoce, obedece con gran fe y Dios lo destina a ser padre de una multitud de naciones, como bien narrado en el capítulo 17 del Génesis. 2 generaciones más tarde, Dios hizo cambiar de nombre a Jacob y lo llama Israel, ¿no? Bueno, recuerdan con Abraham, eh, pues se da la promesa, primero pues ya era mayor, ¿no? Abraham y su esposa Sara ya eran mayores, Sara no podía tener hijos, tiene un primer hijo Abraham con la esclava de Sara, ¿no? Ismael, ¿no? De ahí vienen todos los ismaelitas y de ahí viene el pueblo árabe, pero luego, ¿no? Dios le dice, no, no, será un hijo, ¿no? De tu esposa, ¿no? Y pues tienen a Isaac. A Isaac Dios le pide que lo ofrezca como sacrificio, y pues me regreso a la filmina anterior, ¿no? Le pide que lo ofrezca como sacrificio, y pues va y dice Dios, Abraham creen, dice, Dios puede hacer lo que sea, Dios puede resucitar un muerto, si Dios me lo está pidiendo, pues se lo ofrezco, ¿no? Un ángel detiene a Abraham y pues finalmente encuentra un carnero atorado con los cuernos
enredarlo con los cuernos en un arbusto, y pues es lo que ofrece como sacrificio a Dios. Este sacrificio es importante porque se da, la tradición dice que se da en el monte Moriah. Ese monte está en Jerusalén y esa piedra del sacrificio actualmente pues es donde está la mezquita de la cúpula dorada o de la roca, justamente esa roca donde la tradición dice que Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac. Y pues es el origen pues de las religiones monoteístas, del judaísmo, del cristianismo y pues más adelante del islam. Y el mensaje, como digo, pues es Dios es uno, es un solo Señor, es uno solo, ¿no? Y a Él es el que tenemos que obedecer, adorar, reconocer como Dios verdadero. Los demás dioses no lo son, no son dioses, solo hay un único Dios verdadero. Bueno, pues después ahí se construye el templo de Jerusalén y pues ahora está esta mezquita de la Roca que pues, durante el reino cruzado fue también una iglesia cristiana, pero bueno, pues ahí es todo un tema muy interesante, muy complicado a la vez, la explanada del templo, y bueno, regresamos a este tema de Isaac, pues tiene dos hijos, a Esaú y a Jacob, ¿no? Esaú, pues es el primogénito, sin embargo, pues al que bendice Dios por medio de Isaac es a Jacob. Dios le pide que se cambie de nombre y se llama Israel. Y los hijos de Israel, pues es la base de las 12 tribus de Israel, que ahí vienen en la imagen, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Benjamín, que es el más pequeño, José, que es el que se va a Egipto y que pues, rescata pues, a su familia y al pueblo de Israel pues, del hambre que se da en toda esa región, la tribu de Dan, Gad y Aser. Son las 12 tribus de Israel que vienen de justamente de Jacob, que pues ahora se llama Israel. Dios hace, ya más adelante, se va el pueblo judío, se va de Israel, todo el pueblo de Israel se va a Egipto, protegidos por José, que era el administrador del faraón, ahí crece, ahí se desarrolla, y con el tiempo, pues llega a un faraón que no conoce a José, y esclavizan al pueblo judío, a Israel, lo esclavizan, lo someten a una dura servidumbre. Parece ser que pues, son los que construyen buena parte de las pirámides o muchos monumentos. Ahora que estuve en Israel, nos decía el guía que pues es curioso porque no hay datos históricos de la estancia del pueblo, bueno, perdón, más que datos históricos, no hay vestigios arqueológicos de la estancia del pueblo de Israel en Egipto. Por supuesto que viene la narración de la Biblia, ¿no? Pues hay otros datos, pero no se han encontrado las ciudades donde están o jeroglíficos o mayores datos. Sí se han encontrado en el Mar Rojo vestigios pues, de que ahí hubo algo, ahí pasó algo, ¿no? De soldados que fueron, pues, que se hundieron, ¿no? Pero pues no hay datos arqueológicos más allá de lo que sabemos por las Sagradas Escrituras. Dios le pide a Moisés que como saben, pues huye, es rescatado, ¿no? Por la hija del faraón, formado ahí, aunque criado por su madre judía, huye después de matar a un egipcio y pues Dios lo llama eh, y le pide que saque al pueblo de Israel de esa esclavitud. Hace una alianza con Moisés
y puso al pueblo bajo su protección y sus leyes. El pueblo acepta y se compromete a servir al Señor y darle culto. Y viene pues otra nueva alianza y más, cada vez más específica, con estas leyes que Dios le da a Moisés, que son los 10 mandamientos. El tema de Moisés es bien interesante, bien importante, desde pues que cuando Dios se le manifiesta, ¿no? Esta zarza ardiendo, como primero se acerca a Moisés por curiosidad y Dios le empieza a hablar, ¿no? Y lo primero que le dice es que se descalce porque la tierra que pisa es sagrada. Y esto también nos habla de cuál debe ser nuestra actitud respecto a Dios, ¿no? Descalzarnos, que es tener una actitud humilde. Dios dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra, con quien hablaba cara a cara. Y de hecho, pues como se acuerdan, el Moisés de Miguel Ángel aparece con unos cuernos, no son cuernos, son, son la luminosidad del rostro de Moisés, la luz que desprendía después de que entraba a la tienda a hablar con Dios, pues salía con el rostro radiante, de forma que tenía que cubrírselo con un velo porque pues deslumbraba su rostro. Y bueno, pues así hablaba Dios con Moisés cara a cara y pues tenía una confianza enorme con él y hace esta nueva alianza, una nueva alianza en donde pues les promete la tierra en donde se instalará. En los siglos sucesivos, Dios no deja que esa alianza decayera, ¿no? Y por medio de profetas va guiando al pueblo a la esperanza de la salvación última y definitiva, ¿no? El pueblo de Israel se va alejando, caen pues en el culto a otros dioses. Sin embargo, los profetas, primero los jueces y luego los profetas, pues van recordando justamente la alianza, ¿no? Que tienen con Dios. Una alianza que no es simplemente un recuerdo pasado, sino es vida, ¿no? Hay que vivir lo que Dios nos ha pedido y si lo vivimos, si lo ponemos en práctica, tendremos su bendición y habrá prosperidad. En la medida en que nos alejamos de Dios, nos alejamos de su alianza, pues empieza a haber dificultades, problemas, invasiones de todo tipo. El pueblo, cuando perdía el camino y olvidaba su compromiso con la alianza con Dios, pues, pues suscitaba mensajeros pues, para reconducir al pueblo. Los profetas animaron en la esperanza, pero también les advertían del peligro, ¿no? Del castigo de Dios por el pecado. Aquí en el Antiguo Testamento y toda esta etapa, Dios se va manifestando como un Dios que es justo, un Dios que es poderoso, un Dios que es fuerte. No olvidemos, estamos en una etapa en donde la mayor parte de los pueblos son politeístas y el pueblo judío es pues el monoteísta, creen en el Dios verdadero, en el único Dios y caer en la apostasía, olvidar esta alianza con Dios, pues era algo gravísimo, ¿no? Porque Dios lo que está recordando a la humanidad es esto que es esencial, ¿no? Hay un solo Dios verdadero. Dos acontecimientos tienen en particular el carácter de castigo. La caída del reino del norte, 10 de las 12 tribus de Israel pues, se pierden en el año 722 a.C., ¿no? Se separan, ¿no? Y se pierden. Y otro acontecimiento fuerte, es el exilio del reino del sur. Las otras dos tribus, en concreto Judea, la tribu de Judá, de ahí vienen los judíos, son exiliados, ¿no? A Babilonia en el 587 a.C. Pues son dos acontecimientos muy fuertes, ¿no? En donde parecía que pues ya se había perdido todo, que no había posibilidad, ¿no? De salvación. Sin embargo, en el exilio es bonito también ver cómo, pues, de los males Dios saca bienes.
la palabra de Dios, la revelación, hasta este momento, se había dado de forma oral, ¿no? De hecho, sigue habiendo la costumbre en el pueblo judío de que el más pequeño de los hijos le pregunta al mayor, de los presentes, a su papá o al mayor, ¿no? ¿Cómo, por qué se celebra la Pascua, por qué se celebra, cuál es la historia de la salvación? Y el mayor cuenta la historia. Bueno, se iba transmitiendo esta alianza con Dios, esta revelación de boca en boca. En el exilio, en Babilonia, es cuando se ponen por escrito la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento. Se redactan, se escriben, no todos, muchos salmos pues sí son de David, de Salomón, ¿no? Que a ellos se les atribuyen, pero pues el Génesis, los libros históricos se ponen en buena medida escritos, por escrito aquí, en este momento del exilio en Babilonia. Así va preparando Dios al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero pues a fin de cuentas a todos los hombres, para la revelación definitiva en Jesucristo, en quien se dan, en quien tienen cumplimiento las promesas del Antiguo Testamento, desde la promesa que Dios hace a Adán y Eva de un redentor y toda la alianza que hay con Noé, con Abraham, con los patriarcas, Isaac, Israel, todos, Moisés por supuesto, pues aquí se da cumplimiento en Jesucristo, ¿no? Ese cumplimiento de las promesas que se fueron dando. Y aquí hay un capítulo interesante que les recomiendo leer, que es el capítulo 53 de Isaías, en donde habla de la humillación y exaltación del Mesías. Cuando uno lo lee, pues dice, oye, pues está claro que es Jesucristo, ¿no? La vida de Jesucristo aquí está narrada, pues, desde hace varios siglos antes de que Él llegara, ¿no? Y bueno, pues toda la historia de salvación, a fin de cuentas, tiene su culmen en esta nueva y eterna alianza que es, pues, Jesucristo, en el que se condensa, pues, todo lo que esa palabra creadora, esa palabra que se revela, esa palabra que se manifiesta, pues es justamente el verbo, ¿no? La palabra de Dios que se hace hombre para, pues, transmitirnos la plenitud del amor de Dios. Y bueno, pues aquí otro punto a comentar, pues es la constitución de la iglesia. Dice este documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que significa luz de las gentes o luz del pueblo. El Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a 12 para que viviesen con Él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Es lo que hace Jesús, constituye un colegio, unos apóstoles a los cuales les enseña, les transmite, pues, la revelación, la plenitud de la revelación en esta nueva y eterna alianza. La Sagrada Escritura o la Biblia, el pueblo de Israel, bajo la inspiración divina, pone por escrito a lo largo de los siglos el testimonio de la revelación de Dios hecha a los patriarcas, a los profetas, a personas justas y rectas. Al igual que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, había muchos escritos. Se fueron desechando algunos, pues por pues justamente los sabios, y finalmente queda pues constituida la Torá, pues que son los libros sagrados, en donde pues es la palabra de Dios. La Torá es el Pentateuco, luego también están los libros de los profetas, que incluyen los libros sapienciales, el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, etcétera, y los libros históricos. Estos pues quedan por los sabios
Los 70 sabios que se reúnen, me parece que es en Alejandría, para pues definir el canon, ¿no?, de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y pues luego la Iglesia Católica pues reafirma también ese mismo canon de los libros del Antiguo Testamento y son los que tenemos. En la actualidad, pues prácticamente tanto los judíos como las iglesias cristianas en general son aceptados prácticamente todos los libros, ¿no? En las ediciones protestantes no se aceptan los libros deuterocanónicos, o sea, los más recientes, que son pues algunos cuantos libros, pero en general podríamos decir que en todas las ediciones, tanto judías como cristianas del Antiguo Testamento, podríamos decir que están todos libros. Los rollos del Mar Muerto es un descubrimiento maravilloso que se da en la época de en la década de los 40 del siglo pasado, del siglo XX, en donde, pues, cerca del Mar Muerto, se descubren pues, unas vasijas con la transcripción de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento que vienen escritos en griego, hebreo y arameo. Entonces, son unos documentos maravillosos, espectaculares, que pues, reafirman pues, lo que ya se sabía, ¿no? Prácticamente. Estos rollos son escritos por los esenios, que es una secta, vamos a llamar, ¿sí? Una secta judía, que no estaba de acuerdo con los sacerdotes de esa época. Los esenios son de la época de San Juan Bautista, de nuestro Señor. De hecho, algunos piensan que San Juan Bautista fue esenio. Está muy cerca del lugar donde bautizaba San Juan Bautista y donde también Jesús fue bautizado y donde también bautizaba. Entonces, pues es un descubrimiento maravilloso. Actualmente la mayor parte de los ejemplares de estos rollos están en el Museo de Israel en Jerusalén. Están bien custodiados, se pueden ver de repente sacan algunos ejemplares originales, ahí se pueden ver y también pues, hay copias que se pueden tener acceso. Es muy interesante esta historia porque pues ahora sí que lo que ya sabíamos por la tradición, pues queda como bastante bien constatado con este descubrimiento. Los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús pusieron por escrito el testimonio de la vida y de la obra de Cristo. De la misma forma que primero vino la tradición oral, como en el Antiguo Testamento, y luego se puso por escrito, sobre todo, como les digo, en el destierro de Babilonia. Lo mismo con los libros del Nuevo Testamento. Primero, los apóstoles reciben pues, la enseñanza de Jesús directamente, los apóstoles, los primeros discípulos, los apóstoles primero pues predican de forma oral, y con el tiempo se van poniendo por escrito los libros del Nuevo Testamento. También hay muchos otros escritos que no son considerados canónicos. Eh, son los que se llaman los libros apócrifos, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio pues hay otros muchos libros. Hay algunos textos pues, bonitos, buenos, pero que se fueron desechando por la tradición, que no se leían, o sea, que las iglesias pues no los fueron aceptando, y finalmente pues se define el canon definitivo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en los libros que actualmente conocemos. Ahora, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el origen de los libros sagrados está en la acción del Espíritu Santo, que ilumina a los escritores humanos. Nuestra fe no es una fe, como ya también hemos comentado, mágica. Aparecieron los libros, ¿no? Milagrosamente aparecieron, pues no, ¿no? Así no actúa Dios, así en la historia de la salvación, no ha actuado así. Ha actuado a través de personas, de acontecimientos, de hechos, sí, hay acontecimientos portentosos, pero la mayor parte de los acontecimientos son muy humanos. Dios manda un profeta que habla con los reyes, que habla al pueblo y no le creen, a muchos los matan, otros no les creen,
Oye, ¿cómo? Pues Dios que se manifieste portentosamente y que haga resurgir esto, ¿no? Es un proceso que a veces lleva mucho tiempo. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, ¿no? Dios ilumina a los escritores, a los que lo pusieron en práctica, para que pusieran por escrito lo que el Espíritu Santo les iba inspirando. Es palabra de Dios, sí, por supuesto, es palabra revelada, sustentada por la tradición, por la fe en la iglesia, por pues la autoridad del magisterio o anteriormente pues el pueblo judío, y que pues donde viene puesta por escrito lo que Dios ha querido revelarnos y que así ha sido, pues digamos, aceptado por la tradición, por la iglesia, y luego viene, pues ahora sí que definido por la iglesia, que es la que tiene la autoridad, porque es la depositaria de la revelación, para decirnos cuál es la palabra de Dios y cuál no. Esto, como ya comenté, no significa que Dios haya dictado el texto a los autores de los libros. Se valió de hombres que usando de sus propias facultades y medios, dejaron que Dios obrara en ellos y por medio de ellos, y así escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería, dice el Catecismo de la Iglesia en número 106. Son autores inspirados, autores humanos, ¿no? Que ponen, conociendo la revelación, en el caso de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conociendo la historia, la ponen por escrito, ¿no? Guiados por la acción del Espíritu Santo. Eh, Dice también este documento, la Dei Verbum, la palabra de Dios, es lo que significa. La presencia del Espíritu Santo en la génesis de los libros sagrados nos garantiza que enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en ellos para nuestra salvación. Y es bonito, insisto, pensar cómo Dios nos habla en nuestro idioma. Dios actúa, ha actuado en la historia de la humanidad y sigue actuando en nuestra historia, en nuestra vida, ¿no? Pero no de una forma, nuevamente, como milagrera, espiritualizada, sino que por medio de nosotros mismos, de personas, de seres humanos, va manifestando su palabra, su revelación. En palabras del compendio del Catecismo de la Iglesia, dice también esta Dei Verbum, la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Aquí hay pues una amalgama bien padre, bien interesante, ¿no? De lo que es la tradición, bueno, primero la presencia de Jesucristo y en el Antiguo Testamento la alianza que Dios va haciendo en las distintas etapas de la revelación, ¿no? La presencia de Jesucristo, los apóstoles, los discípulos que reciben ese mensaje, que son enviados, que empiezan a predicarlo, que viene pues ese mensaje apoyado por signos, por milagros, por cosas maravillosas, ¿no? Como la conversión de mucha gente con la sola predicación de San Pedro, etcétera. Entonces se va dando esta transmisión oral, esta tradición, esta fe, ¿no? En lo que Jesucristo nos dijo, y luego viene pues ya la definición de cuáles son los textos canónicos, cuál es la Biblia que pues es aceptada actualmente. La escritura y la tradición se requieren mutuamente, se iluminan mutuamente, no es solo tradición oral o no es solo la palabra escrita, porque si fuera solo la palabra escrita, pues sería como en el caso de otras religiones, como son los testigos de Jehová o los mormones, ¿no? En donde pues apareció mágicamente el libro, ¿no? Revelado, ¿no? El libro del Mormón pues, aparece mágicamente, ¿no? Y pues es traducido también mágicamente por medio de unos anteojos especiales que, oye, a ver, no, pues si solamente fuera así,
pues sería como una especie de libro mágico, ¿no? No, no, es un libro, sí, es un libro sagrado, porque es la palabra de Dios, pero que viene respaldado por la tradición y por muchos acontecimientos que se fueron dando, ¿no? Que nos hacen ver que son libros inspirados y que por ese motivo forman parte del canon de la Sagrada Escritura. Los libros que componen la Biblia cristiana son siempre los mismos. Había otros escritos que también hacían referencia a Jesús, pero que nunca fueron considerados como inspirados. Son los escritos apócrifos y como les digo, hay escritos muy buenos, muy bonitos, hay otros que tienen errores, pero que pues no fueron aceptados. Por ejemplo, que los padres de la Virgen son Joaquín y Ana, lo sabemos por tradición, lo sabemos por estos escritos, y pues que pues, por ahí sabemos, ¿no? O que San José era carpintero, artesano, también lo sabemos por la tradición, por estos escritos. Y llegamos al magisterio, el magisterio de la iglesia. La iglesia, pues es el pueblo de Dios, y habrá otro tema más adelante donde hablaremos ampliamente de lo que es la iglesia, pero la iglesia es ese pueblo de Dios, es la familia de Dios, es la encargada, la que guarda el depósito de la revelación. Y tiene un magisterio, la iglesia es madre y es maestra, nos enseña la palabra revelada, la cuida y nos la enseña. La interpretación auténtica de la revelación corresponde al magisterio vivo de la iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, al obispo de Roma, al papa y a los obispos en comunión con él. Ellos son los encargados de enseñarnos cuál es el sentido, la auténtica interpretación de la palabra de Dios, que hay toda una forma de leer la Sagrada Escritura y de comprenderla. No se puede ver solamente una parte, hay que ver el conjunto. El Papa, los obispos, en unión con el Papa, pueden ejercitar esta función porque con la ordenación episcopal, que es la plenitud del sacerdocio, reciben una especial ayuda del Espíritu Santo, el carisma de verdad, que les facilita la comprensión del contenido de la revelación. No significa que nosotros, fieles laicos, pues no podamos leer la escritura, ¿no? Y Dios no nos hable a través de ella. Claro que sí nos habla, pero la autenticidad, la auténtica interpretación para todo el pueblo de Dios, para el bien de todo el pueblo de Dios, pues le corresponde en primer lugar al Papa y a los obispos en comunión con él. ¿Cómo interpretar la Biblia? Una recta interpretación necesita investigar con atención qué han querido afirmar verdaderamente los autores humanos y qué ha querido manifestar Dios a partir de las palabras humanas. Es toda una ciencia, la Sagrada Escritura, la exégesis es toda una ciencia que tiene que ver, pues, la parte cultural, la lengua, ¿no? ¿Qué quiere decir la lengua? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? El arameo, pues, es un lenguaje muy simple en donde hermano significaba muchas cosas. Significaba primo, pariente, etcétera, ¿no? No había palabras para distinguir hermano carnal de un primo o de otro pariente. Era la misma palabra. Entonces, cuando en la Sagrada Escritura se dice, ¿no? Que le dicen a Jesús, te buscan tus hermanos, no significa que tuviera hermanos carnales, podría ser cualquier otro pariente. Entonces, hay que ver todo ese contexto literario que quiso decir el autor, ¿no? Y qué nos quiso manifestar Dios a través de ese autor en ese momento, en esa cultura. Puesto que se trata de un libro inspirado por Dios, la escritura se debe interpretar con la ayuda del mismo Espíritu mediante la cual ha sido escrita. Pues hay que pedirle al Espíritu Santo su ayuda para poder entender. Adelante, Samuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, Hola. esto es por lo que o sea, los expertos y en general se dice que
a la Biblia, obviamente no hay que darle una interpretación literal, Correcto. o sea que es un error eso, ¿no? Sí, sí. No, no significa que no se tome en cuenta lo que dice, por supuesto, ¿no? Pero cuando dice el Génesis que Dios creó en 7 días, pues no significa que hayan sido 7 días como los conocemos actualmente. De hecho, el término días o cómo se miden los días ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, son periodos, son etapas, ¿no? Pues al fin de cuentas es lo que nos quiere revelar. Nuevamente, la Biblia no es un libro científico. Corresponde a la ciencia saber cómo fue el tema de la creación, ¿no? Lo que ahí se nos manifiesta es que Dios crea de la nada, Dios se revela, Dios se manifiesta, hay unas etapas, Dios pone al ser humano en la cúspide de la creación, etcétera, ¿no? Eso es lo que se nos quiere revelar, no Ah, que fueron siete porque, días, ¿no? por lo que Correcto. sí, lo que sabemos, ¿no? O sea, la Biblia es un, como bien dices, no es un libro científico, es un libro sapiencial. ¿Es así, la correcto? Sí, pues, es sapiencial y, pues, espiritual y que, pues, tiene la palabra de Dios, a fin de cuentas, que se nos va revelando, pero sí, sí, correcto. A ver, no significa tampoco, oye, que todo lo literal no haya que tomarlo en cuenta. A ver, históricamente, pues, hay muchos datos, muchos conocimientos que sí son, ¿no? Y que, pues, hay que analizarlos, estudiarlos, precisarlos, en fin, sí, sí es toda una ciencia que los expertos en Sagrada Escritura pues van profundizando y van ayudándonos a también entender mejor qué es lo que Dios nos ha dicho, cómo fueron escritos los libros, cómo fueron escritos los evangelios. Pues hay estudios súper interesantes, ¿no? Que nos ayudan a conocer con más profundidad qué nos quiere decir Dios. Y es un libro vivo, es un libro vivo porque, pues, nos sigue hablando, habla a todos los hombres de todos los tiempos y se va explicitando cada vez mejor. Correcto. Oye, ¿Alguna Fer, otra pregunta? sí, aquí en el inciso donde menciona que debe interpretarse con la ayuda del mismo espíritu mediante el cual ha sido escrita, Sí, y sí también involucra el que nos hagamos asesorar de personas que están, cuando hablan del mismo espíritu, como yo me imagino que son personas que están precisamente en un estado donde están muy apegados a la iglesia, que leen la palabra, sí, a su vez se las ha sido interpretada a personas que tienen más conocimiento, y entonces esa es la parte donde dice el mismo espíritu, ¿no? Gente que viene, vamos a decir que influenciada, inmersa, o que tiene esa característica de podernos pasar de la manera más fiel, ¿no? sí, claro. No, y a fin de cuentas, que estén unidas a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y los que se meten a estudiar la Sagrada Escritura, pues deben tener una fidelidad especial al magisterio, a la iglesia, a la palabra de Dios. Nosotros igual, cuando leemos la Sagrada Escritura, pues hay que procurar encomendarnos al Espíritu Santo, porque pues es el que nos ayuda a entenderla, es el autor de la Sagrada Escritura y nos ayudará también a entenderla para pues, que le saquemos provecho. Así es. También es necesario prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Solo entendida en su unidad es escritura y sobre todo a la luz de la revelación de Jesucristo. El Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es preparación para lo que pues, se nos revela, se nos reveló en el Nuevo Testamento. Hay una unidad, ¿no? De todo, o sea, no puedo separar algunos libros y decir, ah, no, pues es que solamente los elegidos son 144,000, porque eso dice en el Apocalipsis, que solo se van a salvar 144,000. No, pues no, vamos a ver el contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los números, ¿qué significan? ¿No? Esto, otro tema, ¿no? Aparte, ¿no? ¿Qué significan los números? ¿Cómo se entendían en la antigüedad? ¿Cómo se entienden ahora? ¿No? A ver, la salvación, la revelación es para todos los hombres de todos los tiempos. La escritura hay que interpretarla
en el contexto de la tradición viva de la Iglesia. Y se precisa también prestar atención a todo el conjunto de la fe de la Iglesia que se expresa en el magisterio, quien tiene el depósito de la revelación y la autoridad para definir qué sí es y qué no es. Entonces, en estos puntos son bien interesantes y nos pueden ayudar a entender, pues, cómo interpretar la Sagrada Escritura, que a fin de cuentas es quien tiene el contenido de la revelación. Pues aquí viene bibliografía, el Catecismo de la Iglesia en estos números, la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, esta exhortación apostólica del Papa Benedicto, la Verbum Domini, y pues nuevamente aparece este manual de teología fundamental de Jutta Burggraf. Y bueno, ahorita vamos a la tarea. Les voy a pasar un videito del obispo Robert Barron, ¿no? Que se llama La revelación del Dios hecho hombre, ¿no? Sorprendidos, ¿no? Por esta revelación. Muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. Y pues muy bien, déjenme, aquí voy a dejar de grabar.